Egresé de la carrera de filosofía hace ya algunos años, 5 o 6, y bueno, egresé y me licencié y tuve la oportunidad, a partir de algunos contactos que hice durante mi época de estudiante, de intercambio en la red Aushal justamente, ah, de postular a diferentes instituciones, ¿no? Porque lo que uno hace cuando termina es postular entre sus muchas opciones a ver cuál le aceptan o cuál cae. Y fue así como empecé, me fui a Chile y empecé mi carrera de grado allá. A partir de entonces, como Víctor les decía, conseguí una beca para seguir mis estudios en un programa de cotutela de doctorado. Cotutela quiere decir, es un sistema en el que te gradúas por dos universidades al mismo tiempo, ¿no? Le llaman cotutela o codirección de tesis. Básicamente lo que haces es tienes dos directores de tesis al mismo tiempo y te gradúas de las dos universidades a la vez. Nada, ese fue mi recorrido. Ahora estoy, como decía Víctor, ahora estoy en los últimos años, no en los últimos años, en lo último de lo último. La beca se acabó hace tiempo y lo único que hago es redactar mi tesis por el momento. Eh, lo único que hago con respecto a mi vinculación universitaria con el doctorado es redactar la tesis y en realidad espero mi fecha de sustentación ahora. Y como dice el título de esta conversación que queríamos armar con Víctor, eh, mi área de investigación es la imagen. Más particularmente es la fenomenología de la imagen, y si nos ponemos más específicos aún, es la fenomenología husserliana de la imagen. Eh, Tal vez como con Víctor, cuando conversábamos acerca de las ideas para esta charla, ambos coincidíamos en la importancia de hablar del costado pragmático de la investigación, porque el costado teórico, y lo tienen en las clases, lo tienen en la universidad, lo tienen todo el tiempo. Podemos ver de otras charlas, los puedo invitar a otras conferencias después para ver las cuestiones teóricas o a leer mis papers si alguien está interesado en eso. Pero el costado pragmático un poco que nos une y sí, nos encuentra y nos reúne a todos al margen de la línea de carrera que estemos siguiendo, la especialización que estemos siguiendo. Y a veces, o no siempre, se habla de la misma manera y ya hubiese querido yo estar suficientemente informado cuando era un estudiante, por ejemplo, de pregrado, sobre algunas derivas o cuestiones más aplicadas de la investigación que a veces dejamos de lado y que perdemos de vista. Y como habrán, si es que ya llevaron sus cursos de filosofía de la ciencia, como se habrán percatado, eh, la ciencia no solamente, y en este caso incluyo la filosofía, ¿no? Los saberes no solamente se hacen en base al conocimiento justamente abstracto, sino que están hechos por personas de carne y hueso que necesitan comer, que necesitan financiamiento, que necesitan dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces podemos hablar un poco de ese costado y, y si quieren pueden ir soltando preguntas, comentarios, etcétera. A mí me gustaría que fuese un conversatorio, claro, como el, el, el formato virtual no nos permite tener la misma fluidez que tuviésemos si estuviéramos en persona, frente a frente, pero no se preocupen de interrumpir e ir soltando comentarios, ¿vale? Eh, Mi investigación con respecto a la imagen, les cuento la motivación y de dónde surge. Eh, Cuando uno se embarca en la tarea de hacer un doctorado, pues lo primero que hay que hacer es encontrar un tema y encontrar un director de tesis o más de uno que acepten dirigir una tesis con ese tema, ¿no? Una de las cosas que importan bastante es no solamente la rigurosidad con la que tú puedes investigar ese tema de manera tal que aportas una nueva mirada sobre un problema que puede ser tradicional o puede ser nuevo, pero también la novedad que tú aportas a tu campo, ¿no? Y para aportar novedad, las opciones siguen siendo las mismas después de mucho tiempo, desde hace mucho tiempo.
Hay unos cuantos, muy pocos, que son genios y son brillantes y de los cuales vivimos el resto de filósofos y filósofas mortales como nosotros. Esos cuantos crean grandes ideas y nosotros, los demás, buscamos unir, develar aspectos no necesariamente explotados o no necesariamente trabajados a profundidad, ¿no? Y cuando empecé mi investigación, me motivé no solamente porque el tema de imagen me parecía un tema bastante vigente, sino también porque había una investigación no tan desarrollada al respecto en la fenomenología husserliana, que es lo que a mí me interesaba particularmente, ¿no? Entonces ahí ya hay un primer costado pragmático. No se trata solamente de mi motivación de la ciencia por la ciencia, también hay una cuestión de, bueno, ¿qué tipo de proyecto de investigación puedo yo hacer que me va a permitir tener una salida investigativa? En mi caso fue que no me restrinja solamente a la filosofía, pero sin sacrificar el rigor filosófico que a mí me gusta mucho. Es parte de mi línea y por eso soy husserliano, creo, porque a mí me gusta mucho el rigor técnico filosófico. Entonces, esa fue una pregunta. La otra pregunta es, ¿cómo voy a conseguir convencer? Y creo que esta pregunta venía mucho de el contexto peruano, ¿no? Luego podemos hablar de eso. Eh, y cómo voy a conseguir yo convencer a burócratas, que son quienes dan los financiamientos, de que mi investigación tiene cierta relevancia más allá del valor del desarrollo de los conceptos y el desarrollo de la investigación pura, ¿no? Y entonces encontré en la imagen un buen camino, motivado también por mis profesores, ¿no? Y mis profesoras, y un poco por eso continué la investigación, que en realidad, mal que bien, ha tenido el resultado que esperaba. Es decir, me ha permitido publicar papers y editar algunas publicaciones porque efectivamente había esa suerte de brecha o un pequeño vacío y me ha permitido conseguir el financiamiento a través de las becas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión pragmática que me gustaría que tengan ustedes en cuenta y es para hacia más adelante, ¿no? Si es que están ya graduados, etcétera, que no solamente se trata de nuestros intereses, sino también se trata del diálogo que nuestros intereses pudieran tener con una comunidad específica, con una cierta comunidad, ¿no? Y ahora paso al caso peruano y el caso de por qué uno migra cuando hace filosofía, ¿no? No todos tenemos las mismas experiencias y sin embargo ustedes mismos habrán notado que una buena parte de sus profesoras y de sus profesores se forman o están en contacto permanente con el extranjero. Y esto no sé yo si es una peculiaridad de la filosofía, pero sí se siente más marcado en una filosofía, en la filosofía de nuestros países, es decir, de Latinoamérica, donde la comunidad es pequeña e identificamos y sabemos muy bien dónde se forman las personas, las tradiciones que escogen, y generalmente son tradiciones que pertenecen al extranjero, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? Y para mí la primera respuesta es muy concreta y es porque en el Perú no hay becas de doctorado, becas públicas, quiero decir, de doctorado para filosofía. A menos que hayan cambiado las condiciones y los términos de la beca presidente, al menos hasta hace 5 años, la filosofía no era una disciplina incluida ahí, ¿no? Entonces ese es un trabajo que nos toca a nosotros hacer también. Un trabajo, como decía, hace un tiempo me invitaron para conversar con los estudiantes de filosofía de otras cosas y también enfatizaba este costado que es muy concreto de nuestro rol, en tanto que filósofos y filósofas en potencia o en formación, ¿no? Y es que tenemos que hacer algo para activar políticamente nuestras demandas. Y las demandas por las que podríamos o deberíamos empezar es que se incluya la formación de filósofos y filósofas profesionales a nivel, que se incluya el financiamiento público para la formación de filósofos y filósofas profesionales, ¿no? Entonces, como eso no hay, uno pues intenta buscar, a no ser que tengan la plata para pagarse una carrera de doctorado cuyo resultado será dudoso, como ustedes pueden
imaginar. Si no es ese su caso, si no es el caso de ustedes, entonces la alternativa es buscarse pues una beca que les va a permitir financiarse el, la carrera, ¿no? La investigación. Porque, y ahí voy a mi tercer punto que tocaremos en un instante, y es que la carrera de los filósofos y las filósofas es una carrera de largo aliento. ¿Okay? Eh, en esta, no encrucijada, no disyuntiva, pero digamos, situación poco favorable para el desarrollo profesional de la filosofía en el Perú, uno y una se ve frente a la necesidad de buscar alternativas de financiamiento y esto nos empuja hacia el extranjero. No solamente es una cuestión de calidad académica. En el Perú hay muy buenos filósofos también y filósofas. El problema es que cuando no hay financiamiento para sus investigaciones, hay un límite de nuestras capacidades humanas, a no ser que nazca un Kant en el Perú y esto no va a darse de la noche a la mañana. Todos somos mortales, comunes y corrientes, haciendo una profesión como cualquier otra, ¿no? Entonces, y que demanda mucho trabajo además. Entonces, se trata de buscar en dónde podemos tener, dónde podemos encontrar el financiamiento para poder hacer este trabajo. Y mi recomendación al respecto desde ya es que aprendan idiomas a este respecto. No solamente porque en la filosofía, al menos tal como la concebimos, y tal como la seguiremos concibiendo por bastante tiempo, la filosofía es una disciplina muy cargada de la tradición europea en el sentido amplio del término, ¿no? Entonces necesitamos alemán para poder entender a Kant, necesitamos inglés para poder entender a los pragmatistas, necesitamos francés para entender, qué sé yo, a quien quieran entender, a Descartes, no, pero a quien sea que quieran entender de los franceses contemporáneos. Inglés sobre todo, eso no sé, creo que está de más decirlo, pero hoy la lengua franca de la academia es el inglés y probablemente si es que aprender idiomas es un privilegio, no cabe duda, eh, si es que tienen que escoger por alguno, escojan el inglés porque hoy se abren programas de doctorado en Austria o en Alemania, todavía no tanto en Francia para filosofía, pero en Austria o en Alemania, en inglés. Entonces fácilmente con el inglés pueden hacerse una. Obviamente, si aprenden más idiomas, multiplicaron sus opciones. Y no dejen de lado los países que están en apariencia en vías de desarrollo y que pueden sonar menos atractivos. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo escogí Chile. No era mi primera opción, para nada. Sobre tu tema acerca de la relevancia de la imaginación en Husserl. Sí, puedo pasar a eso en un instante. No era mi primera opción para nada, pero lo que tienen que tomar en cuenta al momento de pensar en las becas, etcétera, tienen que pensar en qué posibilidades van a tener o cuánto de financiamiento hay para no solamente estudiar y pasar la vida que les tome trabajando la tesis, sino también participar de congresos, financiarse bibliografía, tener incentivos para publicar, etcétera, ¿no? Entonces, hay muy buenas becas también en Hong Kong, por ejemplo, ahora, ¿no? Hay muy buenas becas. En Argentina está un poco más difícil por la competencia, pero en Chile, etcétera. Ahora veo, hay un interés porque hable del tema de tesis acerca de la relevancia de la imaginación en Husserl. Eh, ¿Puedo hacerlo ahora mismo? Eh, la relevancia de la imaginación en Husserl, no sé si hay algo así como la relevancia, pero hay muchos factores, hay muchos elementos que nos llevan a pensar en la imaginación en Husserl. Las primeras pistas que uno encuentra, o la primerísima pista que uno encuentra, es en el concepto de intencionalidad. El concepto de intencionalidad husserliano eh, aparece a partir de una discusión con el representacionalismo. No sé si todos están familiarizados con el concepto de representacionalismo, pero digamos, en su versión más burda, tiene que ver con cómo es que nos dirigimos hacia
los objetos de la percepción. Si es que hay necesariamente la mediación de algo así como una imagen mental, un signo o una representación conceptual. Entonces, Husserl erige su teoría de la intencionalidad en contra de una concepción burda del representacionalismo, y al hacerlo empieza a pensar en la imagen. ¿Okay? Cuando empieza a pensar en la imagen, desarrolla toda una teoría de algo que se llama conciencia de imagen. Conciencia de imagen. Eso es particularmente lo que yo investigo. Ahora, esto es como una caja de Pandora. Cuando tú empiezas a pensar en la conciencia de imagen, empiezas a pensar en una serie de experiencias emparentadas que al principio parecían emparentadas conceptualmente o semióticamente, y que luego te das cuenta que están en realidad emparentadas no solo conceptualmente, sino a veces por errores de la tradición, por prejuicios, o a veces efectivamente eran experiencias similares. En particular, la pareja de la conciencia de imagen es la fantasía, que también se le llama imaginación, pero ahí hay que pensar bien cuando hablamos de imaginación y cuando no, y qué es lo que esto quiere decir. Entonces, justamente cuando uno piensa la fantasía como imaginación, uno se dice, ok, en la percepción no hay imágenes que medien nuestra relación con las cosas, pero en la fantasía debería haberlo. Es decir, si yo fantaseo que estoy en Perú, o si yo fantaseo con la cara de Víctor detrás de estas palabras que veo en mi ordenador, puedo pensar, pero en verdad no lo estoy viendo. Y sin embargo, tengo una fantasía de él. Entonces, debería haber una suerte de imagen mental de él. ¿No? No sé si conocen, pero eso en la discusión más actual o más contemporánea de la filosofía de la mente, hoy por hoy está de moda llamarla como la discusión del disyuntivismo. ¿Okay? Y es el caso justamente ante experiencias como la de la fantasía o las de ilusiones o alucinaciones, donde uno se dice que encuentra o no, depende de tu postura, un regreso del representacionalismo. Las imágenes mentales vuelven. ¿Okay? Cuando uno aclara, y este es para volver al recorrido de Husserl, cuando uno aclara qué cosa es una imagen y lo hace fenomenológicamente a partir de la experiencia que podemos tener de imágenes, uno se da cuenta que detrás del concepto de imaginación había una suerte de vacío. Es decir, que cuando decimos las imágenes mentales nos relacionan con las cosas, en realidad no sabemos qué quiere decir imagen mental. Esa es la acusación fuerte de Husserl. Esto abre una puerta enorme, como saben, Sartre lo toma, después de Sartre, bueno, la deriva de Ricoeur tiene otra línea, pero también tiene que ver con la imaginación y la fantasía, pero sobre todo en Husserl hay un costado bastante interesante de un trabajo como paralelo. ¿Okay? ¿Por qué paralelo? Porque cuando en Husserl lo buscas, lo vas a encontrar en sus lecciones, en sus manuscritos o anotaciones para los cursos, sobre todo en eso, en las obras principales, en ideas, en investigaciones lógicas, en las meditaciones cartesianas no hay, en experiencia y juicio, lo que vas a encontrar son las conclusiones de las reflexiones que tenías en el otro lado. Entonces, por ese lado, en el caso de Husserl, hay una, para volver a las cuestiones pragmáticas de la investigación, ya me enredé, ya no sé de qué estoy hablando, pero para volver a las cuestiones pragmáticas, eh, yo encuentro una doble motivación en ese tema. Por un lado está la motivación del tema en sí. A mí me parece interesante la pregunta de qué es una imagen, ¿no? Si es que se puede responder. Yo creo que no, y que se debe pasar a la pregunta cómo funcionan las imágenes o cómo es nuestra experiencia de una imagen, etc. Y por otro lado está la motivación de ver cómo Husserl piensa. Cuando uno se enfrenta a las lecciones o a algunos manuscritos, encuentra, es verdad, un terreno hiper árido, hiper violento, ¿no? Contra lo que uno está acostumbrado a leer en un buen filósofo que escribe bien y que presenta sus conclusiones en un libro adecuadamente preparado con tiempo. Pero en el caso de Husserl, esta experiencia de, de ver el proceso a través del cual va llegando a sus conclusiones,
a mí me pareció muy enriquecedor, sobre todo en el sentido de enriquecedor como formación, como filósofo en formación, es decir, como alguien que jamás tendrá la capacidad de este loco, ¿no? Pero que, sin embargo, eh, no sé, yo respeto muchísimo la capacidad de Husserl para encontrar argumentos y contraargumentos, y a mí me parece una de las actividades de los filósofos top y las filósofas top que más respeto. Eh, entonces, no sé si eso, si alguien quiere, bueno, aprovecho entonces, si alguien quiere saber más de la imaginación en Husserl, eh, podríamos hacer toda una charla sobre eso, pero me preocupa que eso me abra demasiado. Víctor, ¿qué me permites o no me permites acá? Eh, sí, no, muchas gracias, muy interesante. Vamos a caer un poquito en la tentación. Tendríamos unos 5 minutos más si quieres explayarte un poco por ese lado. Ok, Gracias por toda la experiencia que vas compartiendo. Pero también este era parte de nuestro siniestro objetivo junto con Rodrigo, porque somos parte, perdón que te robe unos segundos, somos parte de la red latinoamericana de estudios de medios en la imagen, el uso de estas tecnologías. Y como yo les voy a contar también, hemos tenido un año de reuniones con estudiantes de filosofía y que en alguna ocasión también se amplió a otros estudiantes. Entonces, si ustedes quisieran profundizar en estos temas, en las ideas, pues pronto les vamos a invitar a la reactivación de estas actividades, ¿no? Pero por favor, si hay el interés, adelante. vale. Entonces, solo para cerrar lo que les estaba contando, la primera motivación es el concepto de intencionalidad. Para los que trabajan Husserl o los que han llevado cursos de Husserl, saben la relevancia de este. Y luego hay una cuestión en el método. En el método hay al menos dos aspectos importantes. El primero es el de la variación eidética. Es decir, ¿saben? Husserl desarrolla un método para poder intuir leyes generales o ideas o esencias de lo que sea. ¿Okay? Este método depende de la variación imaginaria. Es decir, yo, por ejemplo, quiero intuir, porque es esa la expresión que utiliza Husserl, la esencia de, digamos, la silla. Lo que voy a hacer es variar mi experiencia imaginariamente, porque no voy a poder tener n experiencias de sillas, sino que voy a variar mi experiencia de la silla hasta tener una suerte de generalidad sobre la silla. Es parecido a la inducción, pero no es lo mismo. Y en verdad el caso de la silla es un caso un poco tonto, perdón, pero digamos, para pensar casos más interesantes o los que les interesaba a Husserl sería, por ejemplo, qué es el sonido, cuál es la variedad, cuál es la relación entre intensidad del sonido y qué sé yo, si todos sonidos tienen intensidad o no. Entonces empiezo a hacer variaciones, 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 variaciones y y puedo extraer de allí una ley esencial. Eh, en este caso, Husserl necesita de la imaginación, aunque no necesariamente la define. Entonces, hay también, es decir, podemos pensar aquí, es la imaginación pensada en su sentido más común y corriente, como todos nosotras y nosotros entendemos la imaginación, como imaginar algo, no necesariamente a través de imágenes. Ese es un segundo uso y un tercer uso metódico, porque les dije, hay dos más apariciones metódicas, es cuando Husserl compara el método trascendental de las reducciones trascendentales con la actividad de los artistas y las artistas, ¿no? Esta, no sé si lo conocen, pero hay una carta famosa a un cuñado suyo que es poeta y dramaturgo y le dice, bueno, en verdad lo que yo estoy intentando hacer no está tan lejos de lo que hacen ustedes, los artistas, las artistas. Y entonces a partir de ahí hay toda una reflexión también sobre qué cosa puede ser la estética y la imaginación para Husserl y cómo se relaciona con el método. Yo soy un poco más escéptico sobre esta relación, creo que Husserl la pensaba solo para ser pedagógico con su cuñado, pero hay mucha gente que ha exprimido bastante bien esta carta, ¿no? Y ahí hacen algunos malabares. Y es posible, es posible. Finalmente, el rol, si es que hay uno de la imaginación, que era la pregunta que me propusieron, está en estas tres cosas, estos tres elementos fuertemente, ¿no? Aparte de eso, lo que Husserl descubre sobre la imaginación es más interesante y allí sí les sugeriría
si quieren buscarlo con Víctor, porque allí sí tendríamos que pasar unas 4 horas, al menos, porque lo que hay que pensar es lo que Husserl llama cualidad del acto y la variación posicional de los actos. Es decir, yo puedo... Hay algo que me hace permitir que yo eh, recuerde algo como existente, como habiendo existido, o que lo recuerde como dudoso, o que lo recuerde como no habiendo existido, o que lo recuerde como en pregunta, o que lo recuerde como fantásticamente. Estas variaciones recuerdo lo mismo, solamente que cambio la cualidad del acto, ¿ok? Y allí Husserl tiene unas reflexiones enormes y sobre todo que se vinculan a sus reflexiones sobre la conciencia del tiempo. Entonces, allí hay también un interés grande y un campo relativamente fructífero dentro de los estudios husserlianos. Y eso lo ven sobre todo en los textos más tardíos. Por ejemplo, lo que les dije antes de las 3 primeras motivaciones lo leen en las obras tempranas, investigaciones lógicas, en ideas, sobre todo en investigaciones lógicas y en ideas, las conclusiones digo, y entre las obras públicas. Lo que les dije, lo que les acabo de decir ahora, van a leer las conclusiones y en las obras públicas, en experiencia y juicio, por ejemplo. Pero todo lo que hay detrás de esas conclusiones, porque en experiencia y juicio Husserl mata el tema en 3 párrafos, en 3 parágrafos, pero todo lo que hay detrás está en un volumen que es el volumen de Husserliana 23, ¿no? Y solo para cerrar, justamente con lo que decía Víctor hace un instante, este tema inadvertidamente abre una posibilidad de encontrar una contraparte o alguien que dialogue con nosotros, siendo el caso de que normalmente la fenomenología más pura está un poco aislada, ¿no? Entonces, curiosamente, estas investigaciones que son un poco laterales de Husserl tienen puntos de encuentro y de llegada con todo un mundo de investigación interdisciplinar por definición, transdisciplinar por definición, que es el mundo de los estudios visuales y también estudios mediales y también ciencia de la imagen. Entonces esos son mundos que dialogan entre sí, donde dialogan entre sí antropólogos, antropólogas, gente que trabaja comunicaciones, gente que trabaja semiótica, gente que trabaja arte. Entonces, curiosamente, las ideas de Husserl, si bien se escriben en la primera mitad del siglo XX, tienen avances que aún hoy son de pertinencia, que aún hoy generan discusión. Y eso se lo digo como alguien que utiliza estas ideas para discutir papers contemporáneos, ¿no? O sea, realmente hay una discusión vigente. Si les interesa, dentro de un mes, el 15 de julio, va a haber una conferencia sobre la imaginación, en este caso exclusivamente, que organiza formación continua, pero me han invitado, y es abierta, entonces si quieren, les paso el link, pueden participar, y allí vamos a hablar solamente de imaginación y de estas cosas, no solo de Husserl, pero de imaginación. O sea, si ahora les he mencionado algunas cosas, la entradita hacia eso que puede ser una perspectiva transdisciplinar sobre la imagen y la imaginación a partir de Husserl. Allá voy a tratar sobre todo qué cosa es y cómo funciona la imaginación, sobre todo para no necesariamente iniciados en la filosofía de la imaginación. Así que si les interesa, ahí les dejé el link o me escriben, igual lo postearé por ahí en Filosofía One probablemente. Listo, Víctor, ahora sí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, yo tengo la difícil tarea de seguir la presentación de Rodrigo, que si yo lo viera, creo que lo más importante que tengo para decir, y es lo que les quiero presentar, es que cuando yo estaba terminando el pregrado de filosofía, o cuando estaba terminando la maestría, me hubiera ayudado muchísimo, hubiera ahorrado mucho tiempo, y me hubiera divertido mucho más si hubiera escuchado una presentación como la de Rodrigo. Parte de mi experiencia es justamente eso, ¿no? Uno, eh, antes de las redes sociales y antes de que se difundieran más centros de formación de filosofía en nuestro país,
uno andaba descubriendo sobre el camino y era una aventura un poco uno solo con sus compañeros y el asesor, la asesora de tesis. Entonces voy a pasarles a compartir yo también lo que estoy investigando y cómo así es que he llegado por ahí. Entonces, y yo no me presento tanto porque justo mi presentación tiene que ver con cómo es que he llegado aquí en mi trabajo de filosofía. Entonces, yo hago también fenomenología de la imagen, así que se me ocurría poner algunas imágenes por ahí. Bien, lo que yo estoy trabajando ahora, el proyecto de investigación que le he presentado a nuestra universidad como profesor tiempo completo, es investigar el potencial ético en la experiencia de la imagen estética desde una perspectiva fenomenológica. O sea, es fenomenología de la imagen, pero fenomenología de la imagen estética, y es parte de lo que ha dicho Rodrigo, o sea, yo soy más restringido de lo que ha hecho Rodrigo, e investigar cómo esa experiencia de las imágenes estéticas puede tener relación con nuestra vida ética, ¿no? Si es que hay alguna relación, etcétera. Entonces, ahí pueden ver la pregunta. Lo que busco son categorías, conceptos, ideas, criterios, formas de analizar desde una perspectiva fenomenológica, como ha adelantado Rodrigo, lo que sentimos cuando vemos lo que vivimos cuando vemos una fotografía, un programa de televisión, una animación, una película y ahora un servicio de streaming en mi laptop o en mi celular, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos comprender mejor esa experiencia? Y entonces el objetivo es producir esas herramientas teóricas y metodológicas como pueden ver ahí. Y lo que me interesa es que no solamente poder precisarlas en el diálogo con otros textos como los que ha señalado Rodrigo. Para quienes trabajamos fenomenología hablamos Husserliana. Husserliana es la colección de los textos que ha escrito Husserl, tanto los que publicó, que son muy poquitos, todo lo que no publicó, más sus cartas, más apuntes de cursos, prácticamente todo lo que Husserl escribió y que logró salvar de los nazis un sacerdote que se lo llevó todo a la vaina. Todo eso se está publicando, van 43, perdón, volúmenes nada más de los escritos académicos, y no estoy contando los escritos de trabajo y las cartas, etc. Entonces, Husserliana 23 es a donde caemos los que hacemos fenomenología de la imagen, pero a mí no solo me interesa, pero me he dado cuenta que tengo que hacerlo más y mejor, dialogar con el estudio teórico de estos textos, sino me interesa su aplicación a prácticas culturales, ¿no? Y entonces, a propósito justo de la variación eidética, cuando yo he dictado el curso de Husserl aquí en la universidad, usaba esta imagen que es la que Husserl menciona, ¿no? Aquí vemos una pintura, en realidad ustedes están viendo una fotografía digital de una pintura, ¿no? Pero esa pintura trata de pinturas que están dentro de esa pintura y ven a personajes que están viendo, ¿no? Este es un cuadro de Teniers, el pintor en su galería. Entonces, ¿cómo juega este concepto de percepción, de imaginación, de fantasía? Es simplemente una cuestión visual. ¿Cómo es que se genera la sensación de espacio, de que hay algo que está a la derecha, a la izquierda, más al fondo, más adelante, en una figura bidimensional? Y que además son dibujitos, pero yo no digo que veo dibujitos, sino vivo que veo personas. Cuando, por ejemplo, veo el retrato de un personaje histórico o cuando veo la fotografía de una persona querida, no simplemente vivo el ver el negro sobre blanco, digamos, ¿no? Una persona muy mayor, sino veo una imagen. En verdad veo, percibo, conciencia de imagen. Entonces, todos estos temas son teóricos y muy interesantes. Y lo que me interesa es, además, los podemos dialogar con investigadores e investigadoras de otras disciplinas. ¿Qué quiere decir ver una imagen? Pero a mí me interesa también cómo vivimos estas imágenes, ¿no? Cómo vivimos, por ejemplo, esta imagen con lo que estamos pasando en estos momentos en nuestro país, con la memoria de lo que sucedió el año pasado. Esta imagen solamente nos informa, es una imagen que nos conmueve, es una imagen que nos puede mover a la acción. Bueno, ese es el tipo de cuestiones que a mí me interesa investigar y es en lo que vengo trabajando este tiempo. Entonces, esta primera parte era contarles a ustedes qué cosa es lo que me interesa investigar y donde no solo quería hablarles del tema de investigación, sino de lo que es mi interés, ¿no? Es un poco obvio, pero creo que siempre hay que recordarlo.
todo el trabajo que ha señalado Rodrigo, ¿no? Que es leer, escribir, corregir, pensar, hacer una pausa, tiene que estar movido porque a uno le mueve una intencionalidad que le gusta el asunto, ¿no? Que te intriga, que te causa problemas, porque si no, no da el oxígeno para hacerlo. Y esto implica, ¿no? Como hay una intencionalidad que busca, que hay una historia pues, que se despliega en el tiempo. Y bueno, mi historia en este momento viene sobre todo de mi tesis de doctorado. Mi tesis se dedicó al tema de lo estético, la aistesis, escogí la palabra en griego, que tiene que ver, refiere tanto a la percepción como a lo estético, ¿no? El arte, pero más allá del arte, pero es más fácil verlo el arte. Entonces, a mí me interesaba poner en diálogo a Edmund Husserl y a Hannah Arendt a propósito del tema de la aistesis y jugando con esta palabra, la percepción, el cuerpo, la experiencia inmediata, pero también a propósito de la carta justamente que comentaba Rodrigo al poeta Hofmannsthal de Husserl, cómo la experiencia estética, cuando no consumimos simplemente, sino cuando contemplamos y nos damos un tiempo, nos puede abrir la posibilidad de pensar, de preguntarnos por el sentido. La idea no es mía, en realidad, ¿no? Más bien es de Husserl y Arendt, pero ¿cómo me encontré con ella? Porque yo en aquel tiempo enseñaba, perdón, es esta imagen de acá, en aquel tiempo yo enseñaba en la Católica un curso de estética y aprendí de los estudiantes y de quienes se licenciaban en comunicaciones sobre el Festival de Teatro en Calles Abiertas en Comas. Es hasta donde yo sé el festival de teatro más grande del Perú y uno de los más grandes de América Latina, donde miles de personas van durante una semana a ver teatro en losas deportivas, en la calle, etc. Y todo lo que se mueve alrededor de este festival de teatro antes de la pandemia, pues a mí simplemente me fascinó, ¿no? Recuerdo esta tesis en particular, estaba con Miguel Yusti, para los que hacemos filosofía, es un filósofo de la Católica, en aquel momento era director del Departamento de Humanidades, si no me equivoco, y salíamos de una tesis que discutía sobre estos grupos de teatro y el potencial que tenían de generar ciudadanía, reconocimiento, y nunca olvidaré las palabras de Miguel, ¿no? Yo no tenía idea de eso, y entonces a mí me animó, porque yo tenía mucho menos idea, pero sí un profesor, un filósofo al que tengo tanto respeto, porque dice, no tengo ni idea, como digo, me sentí muy validado para investigar yo y aprender de los estudiantes. Y entonces lo que yo he seguido haciendo ha sido profundizar en este tema, convertirlo en mi tema de investigación de doctorado. En aquel momento me acuerdo mi plan de tesis, ahora lo veo con una sonrisa, espero con comprensión, era de qué manera la manera de entender la aistesis de Husserl y Arendt podían proporcionar una teoría social. Claro, luego investigando en el camino, pretender plantear una nueva teoría social, ¿quién te crees tú, no? Entonces luego cambió la teoría social por la teoría de la acción. Entonces, cuento esto no solamente como anécdota, sino porque uno va y mi asesora de tesis me fue acompañando y me fue acompañando para que me dé yo mismo cuenta del asunto, ¿no? Que estaba tratando pues de abarcar un continente cuando lo que me tocaba era ver una cuadrita. Pero creo que el proceso fue muy bueno porque me ayudó a mapear, ¿no? De qué se trataba, por ejemplo, una teoría social, darme cuenta qué era lo que quería decir, y en esta imagen lo que me interesaba es la acción de las personas y la acción concertada en términos de Arendt, y la capacidad, ¿no? De vivir en una comunidad, una ética comunitaria, la última etapa de la ética de Husserl, la ética del amor, ¿no? Si bien la bosqueja él en términos teóricos, como yo cuando enseñaba primero en la Católica, nunca he dictado cursos de filosofía, pero nunca en la facultad de filosofía. Entonces siempre me ha tocado tratar de ver cómo hacer algo interesante y mostrar que es relevante a gente de ingeniería, a gente de comunicaciones, a gente de estudios generales, letras, pues que va a derecho, a contabilidad, etcétera, y luego a gente de artes. Yo esto eh, nunca lo he vivido, como qué pena que no puedo enseñarle a la gente de mi carrera, y eso me alegró muchísimo cuando empecé a enseñar en la Ruiz, sino que para mí yo creo que ha sido fundamental, porque me ayudó a precisar más mi tema de tesis, a exigirme más, a hacer entendible esto a personas de otras disciplinas. Yo trabajaba en la Facultad de Comunicaciones en aquel tiempo, y a mí me gusta muchísimo de Husserl, un poco en la línea de lo que dice Rodrigo, que si bien tiene un lenguaje técnico que uno tiene, para mí, mucho más claro que, por ejemplo, el de Heidegger o Hegel, ¿no?
pero que cuando uno le entra ese lenguaje técnico es muy ordenado el repertorio de debates que arma Husserl con diferentes disciplinas, con la matemática, con la física, con la psicología, con la estética. Y entonces a mí me ha ayudado, no para hablar en husserliano, sino me ha ayudado a ordenarme para poder hablar con estos estudiantes y participar en algunas investigaciones y publicaciones. Previamente mi tesis de maestría ya había sido sobre Husserl, sobre la fenomenología, y ni siquiera se me ocurrió apenas la idea de fenomenología de la imagen. Era a partir de mi experiencia de profesor, en qué vivían los niños y las niñas en los Andes peruanos, en particular mi experiencia fue en el Cusco, cuando veían televisión. Y de nuevo esta pregunta pues no era una pregunta que cayera del cielo, sino que había trabajado de profesor y en un proyecto de desarrollo, y donde dar charlas sobre, yo qué sé, autoestima, diversidad cultural. En aquel tiempo no era violencia de género, sino hablamos de violencia contra la mujer, nada más, la defensoría. Los chicos se aburrían. Y entonces el reto de entrada era que no se aburran, que escuchen, que entiendan, motivarles, ¿no? Y claro, la primera era en aquel tiempo era VHS, ¿no? Cintas de VHS, por si alguien se acuerda, y les poníamos películas, cortos, y también se aburrían, porque acuerdan que era Cusco, entonces eran niños y niñas quechohablantes, y entonces había que buscar todo doblado al español, ¿no? De donde eran los curas que trabajaban ahí. Entonces era todo un reto, y de nuevo a mí me fascinó cómo nosotros nos matábamos tratando de poner buenas películas, buscando formas activas, pero estos niños se ponían a ver 3 horas de una película de la India subtitulada y no se aburrían. Y luego te contaban la historia con pelos y señales. Y así, más adelante, cuando regresé, esta es una imagen real de niños viendo televisión. No he encontrado una imagen donde yo les invité a la casa donde me quedaba y veíamos juntos películas, pero ¿qué es lo que permite no solamente que lo vean, no se distraigan, se lo apropien y lo puedan conversar, además, y eso es lo que más me interesaba, con una facilidad con otros niños y niñas de otros lados, con mi hijo en particular, pero también con los profesores, y nos explicaban, ahí donde nuestra típica relación era el profesor por arriba, la profesora, y los estudiantes por acá. Entonces, esto me permitió eh, no solamente, digamos, escribir mi tesis de maestría, sino compartir esta experiencia con estudiantes de comunicaciones, a quienes les enseñaba. En aquel tiempo, antes de la ley universitaria, ya un poco asegurado porque había hecho una tesis de maestría, escribir en una revista en comunicaciones, ahora debería decir una revista no indexada. Entonces era porque yo me mandaba. Luego hubo una corrección de estilo en la tercera vez que escribí en esa revista, y bueno, uno aprende y dice, etcétera, voy por ahí. Cuando ya trabajando mi tesis de doctorado, me invitaron a escribir un libro, un capítulo en este libro, fruto de un congreso, ¿no? Yo presenté algo, me parece, en el congreso, pero sobre todo en esta publicación. Y entonces ahí me animé y mezclé un poco de fenomenología de la imagen, ya sabía un poquito más del asunto, con Hannah Arendt a propósito de chicos y chicas en Lima a los que les interesa el manga y el anime, ¿no? Y entonces, perdón, sí, en el Congreso, en el Museo de Arte, era muy interesante porque pude hablar con lingüistas, con historiadores, etcétera, y yo venía con mi rollo, siendo de filosofía, y que te preguntaran, pero ¿y esto de la imagen y esto del espacio público en Hannah Arendt? Pero estaba hablando de historietas en el siglo XXI en Lima. Entonces, para mí ha sido ocasión no solamente de tener espacio pues, en un congreso y publicar en un libro donde llevé y simplemente me dijeron algunas cuestiones de citas y tal, sino de aprender de otras personas. Y entonces esto, aunque en ese momento todavía no había ley universitaria, no lo tenía yo en mente, me ayudaba a precisar lo que quería decir. Entonces, me gustaba, aprendía nuevas cosas, pero también me daba cuenta por dónde podía ir precisando para seguir aprovechando estos espacios. Volvía a publicar en otra revista, de nuevo, no indizada, y tampoco, no digamos, ahí era la colaboración, era muchas gracias, se publicó, etcétera, y lo podía poner en mi currículo, hasta que salió lo de la ley universitaria. Al principio no lo tomé muy en cuenta, ¿no? No sabía lo que esto implicaba, por ejemplo, para becas, como ha dicho Rodrigo, para la carrera docente, para la universidad en la que yo trabajaba,
ya estaba en algunos grupos de investigación y como digo, publicaba sobre todo porque me interesaba compartir lo que veía, lo que leía y lo que me gustaba. Luego me invitaron a participar en este libro donde estuvimos diferentes investigadores, fue publicado por la Universidad de Lima, donde hablamos sobre teleseries, ¿no? Y entonces ahí yo ya metido en mi proyecto de doctorado, y más por el, perdón, ya había terminado el doctorado, aquí sí, explícitamente este artículo, este capítulo que pretendía, esto es sí, una publicación académica, ya presentaba esto como, bueno, yo no soy semiótico, yo no estudio comunicaciones, lo que voy a hacer es un análisis fenomenológico de una serie de televisión Breaking Bad para discutir de qué manera acá se remencionan algunos de los temas de la tragedia clásica, ¿no? Y entonces, mientras fui claro con lo que quería plantear, o sea, claro desde mi perspectiva de filosofía, pero también claro como entendible, porque tenía que explicar qué era la imagen, por qué esto da una cierta distancia crítica, etcétera, para posibles lectores de este libro, me aceptaron. Aquí sí me hicieron una revisión sobre lo que estaba diciendo, qué tan claro era, ¿no? Si estaba dándome suficiente cuenta de que no estaba escribiendo solamente para gente que sabe de fenomenología. Pero fue muy amable, fue muy aleccionador, ¿no? En esa misma línea, bueno, perdón, mencionaba este ejemplo porque me han vuelto a llamar para otra publicación ahora hace poco, pero ya estoy en el mundo de las publicaciones indexadas y entonces ya es otra lógica en lo que te piden y en lo que tú piensas hacer. Entonces, un poco para ir cerrando, yo hasta que llegó la ley universitaria, que ha sido un aprendizaje, en verdad, que era lo que quería compartir con usted, estaba muy feliz porque sentía que podía hablar con diferentes personas, ¿no? Liberato Cani es otra de las cosas que aprendí, otro de los fenómenos que aprendí asesorando a una estudiante de comunicaciones que ha terminado su maestría en estudios culturales y que estos días ya la va a sustentar, no lo pudo hacer por la pandemia. Y entonces me busca porque sabía que a mí me interesaba lo intercultural, el quechua en este caso, y este es un cantante de hip hop que canta en quechua. Yo personalmente no lo conocía. Y lo interesante era que no me buscaba solamente por el tema del oral, las culturas, sino porque a ella le interesaba cómo en videos, Liberato Cani, Silvia Falcón, si la conocen, que hace canto lírico andino, y Uspa, ¿no? Es rock blues en quechua también, cómo se ponían en escena a través de videoclips. Entonces yo ahí feliz, porque pues, tiene que ver con lo intercultural, la imagen, etcétera, y podía ir aplicando lo que yo estaba ya leyendo de Husserliana 23 y otros artículos sobre fenomenología de la imagen. Pero como digo, ahí ya con ley universitaria y tratando de ser responsable con esta estudiante, decirle, bueno, ok, mira, mi campo es la filosofía, tú estás estudiando estudios culturales, mira quiénes van a ser tus jurados de tesis, hay que tomar en cuenta también el tema lingüístico, el tema del análisis del discurso que yo conozco de manera teórica, pero yo no he manejado eso, yo nunca he escrito algo sobre análisis del discurso, vamos a aprender eso y te recomiendo que consultes con alguien más. Entonces, creo que eso también me ha ayudado a ver mis límites, porque en el camino ya participé con mi tesis de doctorado, pero ya aplicado un poco más, a una publicación de un grupo de investigación que tenemos de fenomenología y hermenéutica, y ahí sí tuve la revisión de dos pares ciegos, ¿no? Con algunas, no solamente comentarios, sino objeciones. Y entonces, bueno, me pareció muy bien, contesté las objeciones y luego al revisor no le pareció que había absuelto yo las objeciones. Eso me pasó por primera vez en mi vida hace 2 años, ¿no? Y la verdad que me sacudió un poco. Y bueno, conversando con quienes participaban ahí, intenté de nuevo asunto y creo que me ayudó mucho más a darme cuenta que yo la puedo tener clara, ya puedo haber explicado sobre esto, dado clases, etcétera, pero cuando empiezas a publicar, te encuentras con personas con las que no te has relacionado inmediatamente y a las que no les va a resultar inmediatamente claro tu manera de expresarte, ni siquiera tu manera de entender a la fenomenología de la imagen, la fenomenología o a Husserl, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta cuestión de que recurras a publicaciones, no a libros, sobre todo hemos hablado de libros, creo con Rodrigo, sino hablar de artículos que hayan sido publicados recientemente, ya me hizo entrar en otra lógica, ¿no? Para ir terminando, algo que me ayudó
muchísimo también, solamente 2 puntos, ¿no? Es difícil agradecer a todo el mundo. Uno primero fue una nueva beca. Yo he ido 3 veces a Alemania por becas para mejorar el alemán, ¿no? Cuando yo estuve en la Ruiz de Montoya, como dice Rodrigo, era raro, era un privilegio saber inglés, ¿no? Creo que del grupo de 20 éramos 4 o 5 los que podíamos leer en inglés corrido, bibliografía para humanidades y filosofía. Yo al comienzo empecé a aprender alemán porque estaba pensando, pues enseñar, ¿no? Era en los tiempos previos a la ley universitaria, donde uno necesitaba licenciatura para enseñar. En filosofía sí o sí, en otras carreras, en la católica, se podía enseñar sin licenciatura porque había excepción. Ahora eso es impensable. Entonces, casi porque para hacer algo los sábados empecé a estudiar alemán, pero luego me gustó y recibí 3 ocasiones para ir un mes, mes y medio a Alemania a practicar. La última vez que iba a Alemania, la cuarta, fue por una beca de estancia postdoctoral. Y eso lo pude hacer porque ya era profesor tiempo completo en la Ruiz y podía pedir una licencia. Los 17 años previos que trabajaba de administrativo en otra universidad, no lo hubiera podido hacer. Irme 3 meses era algo que no... Entonces, eso, les cuento eso porque uno puede, como filósofo, como filósofa, creo que acceder a diferentes trabajos. Depende de lo que quieras hacer. Entonces yo a mis casi 50 años en aquel momento, decidí cambiar de trabajo porque lo que quería era investigar, enseñar y seguir aprendiendo. Y eso me permitió ir al archivo de Colonia y ahí encontrarme con Rodrigo. Entonces, por el tiempo no puedo contar todas las anécdotas, pero diré que era lo que para Rodrigo ha sido vida cotidiana y para mí fueron 3 meses, es que parecía ciencia ficción, lo he contado a algunos de ustedes, era estar en una sala de biblioteca con personas que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde o más, todo el día están leyendo con su computadora y salíamos todos a la mensa a almorzar y luego regresábamos y seguíamos trabajando y ver que algunos llevaban su almohada y la ponían en su mesa y dormían 10 minutos y luego se levantaban y seguían trabajando. El estar en ese ambiente de investigación, por ósmosis, por contagio emocional, todos estos fenómenos que hay de empatía, uno se vuelve más productivo, en verdad, y le da más ganas de aprender y mi alemán de diccionario se hizo más fluido. Entonces, eso me abrió un montón de posibilidades. De hecho, estuve hace 2 años en Colonia y pude recoger bastante material porque ahí hay muchas más bases de datos además de libros que pude sacar, y todavía no termino de procesarlos. Pero también me di cuenta, y este es el segundo punto, que no se trataba de procesar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenía era que seleccionar mejor qué iba a hacer. Entonces, ahora acabo de escribir, bueno, en realidad hace 2 años, fruto de después de Colonia, todo entusiasmado, escribir un artículo sobre fenomenología, estética y ética, ¿no? Diferente a lo que me habían publicado y esta revisión que les digo que la observación consideraban al inicio que no la había absuelto. Y envié este artículo a una revista y me dijeron, no va con lo que esperamos en la revista. Ok, bueno, muy bien, está muy bien. Y lo envié a otra revista. Luego, bueno, en el medio hubo la pandemia, hubo un poco más de dificultad, y lo aceptaron para evaluación. Y luego, a comienzos de este año, me devolvieron una evaluación que comentaba por suerte lo pude comentar con algunos amigos, me hizo acordar, yo estudié ingeniería, una de mis primeras prácticas de ingeniería, donde después de muchos años saqué una nota menos de 0,8, ¿no? Porque, porque fueron ahí sí críticas, muchas muy útiles, que me ayudaron a darme cuenta que decía cuestiones demasiado grandes, de repente justificables, pero si las podía hablar, pero en el artículo no estaban justificadas. Y algunos otros comentarios que sí, también lo he comentado con otros, creo que vale la pena eso. Personalmente, tú dices, este comentario no va tanto por el contenido del artículo, ¿no? Sino casi va personal, al ámbito personal, y conversándolo con otras personas, la experiencia de ser corregido, recibir algunas correcciones, es una experiencia formativa en el mundo académico. Y eso me ha llevado, y ahora sí termino, a darme cuenta que más que seguir escribiendo sobre lo que me gusta, porque soy parte de una institución, la Ruiz de Montoya, que está apostando por promover la investigación, para poder escribir, ¿no? Y escribir de tal manera que pueda ser publicado en revistas indexadas, Scopus, por ahí, tengo que precisar mucho más lo que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, ¿sobre qué estoy escribiendo ahora? Sobre el tema de la imagen, sí, pero una de mis opciones ha sido la imagen religiosa, ¿no? No desde el punto de vista, en primer lugar, teológico, sino cómo
ver una imagen religiosa. Estas son imágenes fotos de imágenes religiosas en la sala de quimioterapia del Hospital Rebagliati. Cuando me ha tocado ir ahí acompañando a una persona cercana, me ha impresionado muchísimo lo que estas imágenes significan para las personas que están ahí, cómo redefinen, reconfiguran la experiencia del espacio. Entonces, esto que es una intuición que he conversado en algunos cursos con estudiantes, quisiera poder escribirlo. Creo que tengo ideas y tengo material para poder ir haciéndolo, ¿no? De hecho, he avanzado una variación de este tema, que es Husserl tiene un texto, que en realidad son unos artículos pensados para una revista en Japón que se llamaba Kaiso, Renovación, y en uno de ellos él habla de la evolución, es una especie de historia de la cultura, y cómo pues la religión cristiana con la reforma gana la posibilidad de la autocrítica personal. Entonces yo lo que quiero es situar de qué manera prácticas en torno a las imágenes religiosas hoy día en el Perú, en concreto en Cusco, pueden cumplir esa finalidad ética a la que apunta Husserl, pero sin necesidad de, digamos, protestantizar la experiencia cristiana, ¿no? La cuestión del individuo. Entonces, estoy trabajando por ahí y lo que les quiero contar es el intento de poder precisar, ¿no? Qué es lo que quiero decir y desde dónde lo quiero decir. Entonces, si he leído estas revistas de Kaiso y algunas cosas, lo que ahora estoy haciendo es reuniendo quienes han escrito los últimos años sobre este tema, ¿no? Y, y me interesa muchísimo la fotografía y la fotografía digital, tanto lo que ha significado, por ejemplo, la exposición fotográfica Yuyanapa, como lo que significa, y esto es algo a lo que recién estoy entrando, la imagen digital en celulares, ¿no? En las redes sociales. Esto es una imagen de TikTok, ¿no? Esto viene también de esta tesis que asesoré en estudios culturales. Y estos eran mis planes hasta la semana pasada, y ahora con esto termino, cuando la Dirección de Investigación nos ha enviado un correo sobre la posibilidad de participar en un congreso sobre letras, humanidades, etcétera, donde las participaciones podrían ser publicadas en revistas indizadas o en libro. Entonces, eso es algo que le interesa a la universidad y por tanto me interesa a mí también. Y entonces, si encuentro algún espacio ahí donde pueda participar y donde lo que yo lleve pueda ser relevante y pueda ser publicado, pues cambiará lo último que les he contado y reordenaré mis prioridades de investigación, porque finalmente investigamos al interior de instituciones, ¿no? Y en este caso, al interior de nuestra universidad. Muy bien, eso es lo que les quería presentar. Gracias por escuchar. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, la pueden poner por el chat o levantar la manito. Todavía tenemos algunos minutos más. Sí, Jenny. Gracias, Víctor. En realidad, yo voy a hacer comentarios con ojos de no filósofa, que creo que soy la única no filósofa acá, más bien soy comunicadora. Y a mí me llama mucho la atención, y además porque soy muy ignorante en los temas filosóficos, esta vinculación, o a ver, ¿cómo lo explico? Esta fascinación por la imagen. Pero yo me pregunto, ¿dónde se coloca la mirada del fotógrafo o del pintor? O sea, ¿cómo se trabaja aplicando estas teorías que ustedes consideran la mirada del otro? Porque en realidad, si bien es cierto, no lo han logrado definir, la imagen es una representación, ¿no? Es una puesta en presencia de alguien. O sea, alguien construye ese discurso de esa manera para poder ser mostrado a otro. Entonces, cuando se habla de aplicación de la fenomenología, es desde el punto de vista de quién, del autor de esa imagen, o es que ustedes consideran que es la imagen la que habla sola. O sea, ahí es donde me siento un poco confundida. Eso es por un lado. Y por otro lado, para ustedes analizar la imagen en movimiento, ¿es semejante a analizar la imagen fija?
¿Hacen ustedes algún tipo de diferencia en ese aspecto? Porque estamos hablando de dos lenguajes bien distintos, a pesar de que son complementarios, o sea, a pesar de que tienen mucho en común. No sé, desde el punto de vista de cómo ustedes construyen esto, si me pueden dar algún alcance. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jenny. Si le parece, Rodrigo, recogemos otro par de preguntas. Andrés. Perdón, un segundito, Andrés. Ahora sí. Perfecto. Nada, primero felicitar a Rodrigo por el gran trabajo que está haciendo afuera. Está haciendo patria fuera de los flashes y eso es bien valorable. Y también a Víctor porque es un gran profesor. Yo estoy en una maestría de filosofía, pero provengo del derecho y, bueno, tengo una especialidad en economía del comportamiento. Y bueno, siempre le pregunto sobre estos temas a Víctor, así que lo debo tener un poco harto, pero voy a volver al tema de que he visto en la economía del comportamiento y que tiene que ver con la atención. Porque claro, hablamos de imágenes, pero hoy digamos que estamos sobresaturados de imágenes por este mercado de la atención, que son las redes sociales, ¿no? No son, digamos, territorios neutrales, sino son plataformas creadas para la adicción, para, digamos, justamente hacernos ver la mayor cantidad de imágenes posibles y generarnos un cambio en el comportamiento. Entonces, ¿cómo se puede apreciar, digamos, una imagen o cómo se puede encontrar esa belleza que, digamos, todos alguna vez debemos haber experimentado cuando estamos sobresaturados de imágenes? Eso es lo que me gustaría que me respondan y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Rodrigo, quizás si tú quieres comenzar. Ok, sí, comienzo por las dos preguntas porque tienen respuestas bastante concretas. La perspectiva que asume la fenomenología en primer lugar, o la perspectiva que asumió Husserl en primer lugar, es la perspectiva de quien tiene la experiencia de imagen, es decir, de quien percibe, contempla, ve la imagen. Por eso Husserl la categoriza tan contundentemente justamente como conciencia de imagen. Es esta suerte de capacidad, o más simplemente en realidad es esta experiencia que uno tiene cuando uno ve una imagen. Si a eso cabe añadir la intención del autor o de la autora, por supuesto, habría, es importante, pero en Husserl no lo encuentro tanto. Yo, por ejemplo, trabajo con otro autor, un norteamericano, un británico contemporáneo, un filósofo, psicólogo, que también tiene una filosofía de la imagen y donde se llama Richard Wollheim, y para él la intención del autor es determinante, sobre todo para definir el asunto de la imagen. Si eso se mezcla, por ejemplo, con la teoría de Husserl y pensamos que para Husserl era determinante el lugar de el asunto de la imagen, entonces sí, tal vez haya ahí espacio para el autor. Pero en todo caso, la perspectiva prioritaria no es la del creador, no es tampoco la de la persona que toma la foto, es más bien de la persona que contempla la imagen. Y la imagen en movimiento también tiene una respuesta parecida. Para Husserl eran lo mismo. Yo intento trabajar con la construcción de un concepto de conciencia de imagen que nos permita tratarlos como lo mismo. Eh, Sobre todo cuando hablamos de imágenes en movimiento y no necesariamente de cine, ¿no? Donde ya hay que incluir tal vez otros factores que influyen en la experiencia, como por ejemplo el estar encerrados en una sala oscura o el tener sonido, ¿no? Pero en principio yo me inclino por decir que es la misma experiencia, es la conciencia de imagen. Sobre saturación de imágenes, sí. Yo creo que hay una sobresaturación de imágenes, creo que sin duda ese es un hecho, de hecho. Eh, el nivel de producción de imágenes. Para mí, lo más interesante con respecto a las redes sociales es un concepto que no he tratado con ustedes, pero en el que pensé muchísimo cuando Víctor hablaba, y es el concepto de actitud, que también usa Husserl. Es un concepto que nos permite distinguir distinguir experiencias que esencialmente son las mismas, pero que se dan con estilos diferentes o en situaciones distintas. Por ejemplo, es diferente o tengo una actitud distinta cuando miro una imagen, cuando veo una imagen que yo tomo por real,
por una fotografía documental. Por ejemplo, la fotografía que mostró Víctor de la bandera, yo pensaba, ¿cómo explico el abismo que hay entre esta fotografía y la fotografía que mostró Víctor sobre los cuadros y la sala de exposición? O sea, la fotografía del cuadro con los cuadros en la sala de exposición. Y para mí hay una diferencia de actitudes fundamental. Y a partir de eso se erige la emoción que corresponde, porque es muy simple. Piensen en sus propias experiencias cuando vemos algo que tomamos por real versus cuando vemos algo que sabemos que es ficticio, ¿no? Por supuesto que hay emociones en los dos casos, pero son distintas. Y para mí lo que más ayuda a explicar es un concepto sí husserliano, que es el de actitud. Y ese sería por mi lado, Víctor. Muchas gracias. Sí, yo quisiera elaborar un poquito en lo que ha dicho, sobre lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Efectivamente, en la fenomenología estamos en la actitud que decimos de primera persona, en quien está viendo la imagen, quien está viendo esa fotografía o está viendo en televisión las protestas del año pasado, o está viendo Esto es Guerra o el programa que hubiera y luego se lo cambian recién por esto. Me interesa esa experiencia. ¿Qué cosa está viendo esa persona? Porque cuando estamos viendo un programa que nos gusta mucho, digamos, quienes ayer en la madrugada, si no me equivoco, se levantaron, los que tienen Disney Plus o los que lo pudieron torrentear, y se pusieron a ver Loki, no se ponen a pensar, esta es una serie que fue producida por Disney, esta es una serie que, si bien es mitología nórdica, para lo que sirve después el tipo de narrativas que hace Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy comentando este asunto? Porque yo enseño estudiantes de comunicaciones también. Y entonces es cuando hay la discusión típica, que a bastantes les sigue interesando, y que viene justamente de un grupo de gente que estudiamos en filosofía, en la Escuela de Frankfurt, en la primera mitad del siglo XX, en Alemania, donde se plantea esta cuestión de que los medios nos ideologizan y crean ya no un público, sino crean masas que están a la merced de mensajes que han sido codificados de tal manera que van a ser decodificados y van a producir el efecto que ustedes prefieran desde donde quieran hoy día ponerse en la teoría crítica. Nos masifican para que no nos importe lo que está pasando políticamente, nos masifican para que tengamos actitudes patriarcales y de violencia de género o contra las personas LGTBIQ o nos formatean para que viendo a la paisana Jacinta seamos racistas y tal. Esto, lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Estoy en qué actitud cuando estoy viendo ese programa. ¿Soy simplemente un mero receptor o se activan en mí una serie de capacidades que no son individuales, sino que tienen que ver con el grupo en el que participo, quizás mi familia? Y de repente cuando veo un mensaje machista, no solamente me parece ridículo, sino que hasta me molesto porque mi mamá es una mujer trabajadora y tal. Entonces pongo este ejemplo porque para nosotros que estamos en filosofía, nos abre, me parece, la pregunta que ha hecho Jenny y la respuesta de Rodrigo, nos abre para discutir un montón de aproximaciones sobre el papel de los medios de comunicación hoy día en países como el nuestro, ¿no? Y para ver, y eso es lo que a mí me interesa, estoy haciendo un poco de propaganda, espero en el buen sentido de la palabra, porque me interesa no solo, como decía Humberto Eco, criticar un discurso apocalíptico, ¿no? Los medios y las intenciones detrás nos dominan, sino tampoco ser ajeno a que estos productos comunicacionales forman parte de dinámicas de poder, ¿no? De cómo se organiza la comunidad, y es ahí donde entra la ética, la política fenomenológica, que es lo que, desde un punto de vista fenomenológico, y nos dice cuál es nuestra responsabilidad. De repente no tanto con la paisana Jacinta en particular, sino con qué representaciones hay de la mujer andina en nuestro país y por qué no hay otras, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos. Entonces, ese tipo de preguntas, no he ido por el lado más técnico, fenomenológico, como es Rodrigo, sino a mí me encantan porque nos muestran el campo que podemos tener para poder dialogar con otras disciplinas, ¿no? A mí sí me interesa la diferencia entre, ahora sí estoy pensando en el cine, la animación, los programas de televisión, por ejemplo, cómo vemos que alguien sale por una puerta en una escena y al instante siguiente vemos que está en una nave espacial o lo que fuera, y no entendemos que sea teletransportado, sino que lo que se llama una elipsis, ¿no? Se corta un fragmento de tiempo y yo no tengo que hacer todo un acto de decir, ha desaparecido y ahora está en otro lado. Debe ser que no me lo han mostrado, pero aquí ha transcurrido una acción que ha estado fuera de cuadro.
¿Cómo es posible que encontremos sentido a esa experiencia? A mí me parece que, de nuevo, ahí el concepto de actitud que dice Rodrigo nos da para dialogar con historiadores, psicólogos, etc. Pónganse a pensar nada más la imagen que les he puesto de estas imágenes religiosas en el Rebagliati. Hans Belting, que es un historiador del arte que trabaja una perspectiva fenomenológica muy interesante, diría, ojo que esto no es una imagen como el cuadro de Tenier, de la galería de tal. Porque en ese cuadro sí podemos decir que hay una representación. Algo se representa nuevamente. En cambio, en la imagen religiosa, nada se representa. Ahí está nuestro Señor Jesucristo o ahí está la Virgen, ¿no? Iba a poner otra imagen. O sea, la cruz de Motupe no es una representación de nada, porque si no, cuando se la robaron y la rompieron y la gente salió buscando a los rateros y si los agarraban, yo creo que era fácil imaginar que, bueno, le iban a pasar muy mal. O sea, ahí Belting diría, no es pertinente hablar de representación. La actitud vital de la persona en la comunidad es de una presencia. Y esto no es teología, ¿no? Esto es fenomenología justamente de nuestra experiencia de la imagen. Por eso la pregunta de Jenny, la pregunta de Andrés sobre en qué actitud vemos ahora, yo que sé, TikTok o las personas que van pasando Instagram, minutos, y se te pasa media hora y no has hecho la monografía que tienes que hacer para el final del curso, es esa saturación que de alguna manera nos aturde, pero nos lleva a buscar algo que impresione de otra manera, ¿no? Yo trabajo y hemos leído con estudiantes de aquí alguien que habla justamente de la saturación y de lo estético como la capacidad de darle vuelta a los códigos de la saturación y mostrarnos una información real, porque menos nos interesa la información, menos nos interesan los datos, nos interesan las performances de los candidatos que denuncian fraude y tal, es Willem Flusser, ¿no? Flusser es un fenomenólogo muy, muy peculiar, muy original, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, pues vamos a reunirnos nuevamente para leer estos autores. Gracias por las preguntas. Creo que hay en el chat. Jenny pregunta si usamos la teoría de la Gestalt. Rodrigo, no sé si para ti es pertinente esta aproximación. Ah, perdón. Adelante. Gracias. Usamos fenomenología. La Gestalt se ha inspirado de la fenomenología y ha tenido su propia, o bueno, de los inicios de la fenomenología hay una raíz común, pero tiene sus propios principios, sus propios presupuestos. En el caso de la fenomenología encontrarás ciertamente paralelos, pero no es propiamente Gestalt. Podemos servirnos, sí, de lo que sirva, siempre y cuando no sea algo muy asociacionista ni naturalista, porque creemos en la fenomenología, uno de los presupuestos fundamentales es que hay cierta espontaneidad de parte de la actividad, del acto intencional, ¿no? Entonces no es solamente una asociación pasiva, pero hay también. ¿Con qué metodología estudiaría las imágenes en cuanto a recopilación y muestra? Es una buena pregunta y no me la he planteado. Así que no tengo una respuesta, pero es una muy buena pregunta. Supongo que si hiciera una investigación más aplicada, se le encargaría a la persona que va a hacer, que viene de la disciplina que hace investigación más aplicada para muestrear. Porque si no, lo que yo hago cuando trabajo con imágenes es seguir la línea de ejemplos que suelen ser, la línea de ejemplos de Husserl, porque es lo que lamentablemente estoy condenado a eso por el momento. Uso sus ejemplos que son en su mayor parte pintores renacentistas europeos. Gracias. Yo diría, yo no estoy tan seguro que todos sean aquí de filosofía, pero esto de la Gestalt sí me interesa, digamos, Gestalt en alemán lo podemos traducir como forma, diseño, configuración, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento cuando veo un puntito, otro puntito, y acá otro puntito y otro más, dejo de ver puntitos y veo una flecha hecha de puntitos, ¿no? Entonces, no solamente percibo aquello que es visible, ¿no? El negrito de los puntitos, sino percibo la forma que los estructura, la configuración que me permite ver una flecha. Bueno, eso en fenomenología podríamos llamarlo una intuición categorial, ¿no? Que es lo que Heidegger le va a reconocer a Husserl como
como un tremendo aporte. O sea, con mis ojitos no solo veo lo que es visible, repito, los colores, ¿no? Sino veo la forma, también la estructura, y yo puedo variar eso, sobre todo en geometría, ¿no? Lo señalo porque de nuevo, este es otro campo sumamente interesante en el que podemos dialogar con psicólogos, con educadores. Ya vamos terminando, pero hace poco leí un artículo muy interesante sobre cómo, lo vendían muy bien, como una máquina que servía para identificar los tipos de donas o de pastelitos está siendo usada ahora para identificar tipos de tumores cancerosos. Entonces, uno dice, bueno, la máquina. Pero ustedes se imaginan lo difícil que es distinguir una dona de otra dona, o sea, con una cámara, una inteligencia artificial que no solamente ve una cosa redonda, ¿no? Porque no es solamente un círculo, en geometría es lo que se llama un toroide de revolución, ¿no? O sea, es algo en 3 dimensiones. Y si una dona, yo no me gustan mucho las donas, pero digamos, una dona de chocolate es exactamente igual a otra dona de chocolate, tiene la misma forma el chocolate que está arriba. Entonces, ¿cómo puede reconocer, no solamente en el registro visible, porque además no es solo el chocolate marrón, es el mismo marrón en toda la superficie, hay gradaciones. Es lo que Husserl va a llamar matizaciones en la percepción. Entonces, ahí, quienes han trabajado en esa inteligencia artificial, esto es una empresa en Japón, repito, ¿para qué? Para que las personas no vean que quien les atiende en la panadería agarra la dona con la mano, sino una máquina asépticamente te pone tus donas en una bolsita y te la llevas. Entonces, esto con la pandemia se ha disparado y están haciendo un montón de plata, pero han tenido que trabajar en qué es la percepción, cómo se relacionan el fondo con la forma, con el contenido, los colores, etc. Y han desarrollado tanto esa tecnología que un médico vio, dijo, esto se puede aplicar para la lectura de resonancias magnéticas, de tomografías axiales computarizadas. Entonces, el plantear este tipo de preguntas en filosofía, y creo que en una universidad que quiere trabajar humanidades, lo que puede llevarnos es a interesarnos, y a quien le guste, puede abrir posibilidades de diálogo, ¿no? Y en ese sentido, yo tampoco he hecho investigación empírica sobre imágenes, pero sí me parece, para la pregunta de Carlos Romero, que lo que podemos nosotros es ayudar a hacer el diseño metodológico de esas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, a la pregunta de en qué medida ver Dragon Ball produce en los niños tendencias agresivas, podríamos decir, a ver un ratito, ¿por qué no en fenomenología decimos epogé? A ver, tematicemos y problematicemos el punto de partida de nuestra investigación, ¿no? Entonces, por ahí creo que es el diálogo más directo que tenemos para estas cuestiones metodológicas. Gracias. Solo quería añadir una cosa a lo que estabas diciendo y pucha, creo que se me pasó. Perdón, se me fue, lo tenía en la punta de la lengua. Algo sobre la historia, lo histórico de las imágenes. Y es que también hay un elemento importante que me olvidé de mencionar cuando hablaba de las imágenes renacentistas que usan Husserl. Es cierto que las imágenes están cargadas de una historia particular, etc., ¿no? Y esa investigación Husserl la desarrolla, pero más tarde, es el método genético en Husserl. Y allí también hay oro para explotar, por si acaso. Entonces, ¿en qué manera nosotros, en tanto que seres humanos históricos, somos capaces de interpretar una imagen como tal cosa? ¿Y en qué manera una imagen o una ficción, como por ejemplo hoy está de moda discutir a propósito de la llamada cultura de cancelación, de qué manera una imagen o una ficción cambia a partir de también nuestro cambio en tanto que seres históricos, ¿no? Entonces, eso yo creo que también se puede investigar con Husserl. Y con respecto a lo que decía Víctor sobre las máquinas, es súper importante. ¿Han pensado en el CAPTCHA? Piensen en el CAPTCHA solamente, que se utiliza para detectar si somos humanos o no. No gratuitamente son estas imágenes. ¿Okay? Y a mí esa fue una de las primeras motivaciones que encontré cuando empecé a estudiar la experiencia de imagen, y es que es una experiencia muy particular, muy sofisticada y muy particularmente humana. Y si hacemos justamente CAPTCHAs es porque no hemos logrado desarrollar la tecnología para imitarnos, probablemente porque fallamos en
el marco teórico para desarrollar esta tecnología, y eso ya tiene que ver con la fenomenología, y es que yo no creo, por ejemplo, en una perspectiva cognitivista de la conciencia, ¿no? Inputs, outputs, y se acabó. En todo caso, me inclinaría más, para los que la conocen, por la Gestalt, pero en realidad me inclino por la fenomenología. Pero en todo caso, es interesante pensar en la imagen como una experiencia limítrofe, que nos delimita justamente en tanto que seres humanos hasta cierto punto. Hay un autor que, si les interesa lanzarse por ahí, se llama Hans Jonas, el amigo de Arendt, no tan amigo de Heidegger después de las que se mandó. Y bueno, él justamente explora esta hipótesis de la relación entre la capacidad de percibir imágenes o de ver en imagen y nuestra humanidad. Nada, solo quería añadir eso porque tengo que volar a otro lado, Víctor. Discúlpame, tengo que despedir. ¿Tu micro está apagado? Sí, muchas gracias. Justamente iba a terminar, despedirme y pedirles un minutito más porque nos piden que tomemos una imagen. Si pudieran, en un momento se los voy a pedir. Señalar también, para invitarles a lo fascinante de estos temas que aprendemos los filósofos y filósofas de otras disciplinas y experiencias, ¿no? Estoy pensando nada más cómo hasta hace 20 años el abuelito o la abuelita nos contaba de las películas de Jorge Negrete, de Pedro Infante, y ahora las puede ver inmediatamente en YouTube. De qué manera la imagen y las tecnologías que median la imagen están cambiando no nuestras ideas, nuestras teorías, ¿no? A propósito de lo que acaba de decir Rodrigo, sino nuestra experiencia cotidiana sobre lo que es antiguo, lo que es lejano, ¿no? Imaginen nuestros padres, quienes tuvimos padres o abuelos que migraron a Lima y que no sabían, ¿no? Y que no sabían del hijo, de la hija después de meses, y ahora la pueden llamar y la pueden ver por WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que este es un tema en el que muchas podemos conversar, ¿no? Y aprender. Bueno, entonces, dándole las gracias especialmente a Rodrigo. Por favor, recuerden que él está 7, 8 horas en Europa más adelante, muriéndose de calor, me estaba contando. Entonces, les voy a pedir que, por favor, quienes puedan, activen sus cámaras para que podamos hacer una captura de pantalla, porque en estos tiempos la investigación también se tiene que acreditar ante la universidad y ante la SUNEDO. Entonces, si me permiten, ¿no? Quienes puedan activar sus cámaras, y muchas gracias, ¿no? Porque ahora la tecnología también nos permite eso, ¿no? Nos permite hacer una captura de pantalla inmediata. Muchas gracias entonces, sobre todo a Rodrigo, a cada una de ustedes por estos diálogos abiertos, por el haber compartido con nosotros sus preguntas, sus inquietudes, y esperamos, como decíamos, más que se metan a la fenomenología o a la fenomenología de la imagen, que hayan encontrado motivación para seguir sus propias investigaciones, personas con quienes compartirla. Rodrigo nos está ahí haciendo el favor, la confianza de ponernos su correo electrónico para cualquier consulta. A mí me pueden encontrar en la universidad. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.